Muy bien, chicos, ante todo tengan ustedes muy buenos días. Les estaba explicando una pequeña introducción acerca de qué vamos a estudiar el día de hoy, acerca de la narración y un tipo de narración que sería el cuento. Así que yo he introducido para ir reconociendo también acerca de este tema que vamos a embargar el día de hoy. ¿Sí? Muy bien, chicos, entonces, ustedes ven en su pantalla un tema que se denomina la narración, el cuento y elementos. Vamos a ver la narración, también vamos a ver el cuento y sus elementos de ambos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahí está la diapositiva. Voy a generar la siguiente diapositiva. Muy bien. Chicos, les quería preguntar algo. ¿Ustedes pueden ver la imagen que está allí? ¿De Sí, qué trata la imagen? ¿Qué imagen ven? sí, la podemos ver. Sí, la podemos ver, profesor. Sí, la podemos ver. ¿Ya qué imagen es la que aprecian ustedes ahí? Un abuelito contándoles un cuento de historia a los niños. Muy bien. Podría ser un abuelito que está contando historias o cuentos o relatos, ¿verdad? A los niños. Muy bien. Me parece perfecto que sí lo puedan observar. Entonces, ahora voy a pedir a Kiarita, sí, a Kiarita, que nos lea qué es la narración que está ahí en sus pantallas. A ver, Kiarita, si puede dar lectura a lo que dice ahí en la pantalla acerca de la narración. La narración relata hechos que le suceden unos, a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Excelente, Yarita, gracias. Dice que la narración, chicos, la narración relata hechos que le suceden a unos personajes en un lugar y en un tiempo determinado. Excelente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la narración podría ser aquella, por ejemplo, veíamos al ancianito que está relatando hechos, ¿no? Que le suceden a quiénes? A unos personajes. Y estos personajes están en un determinado lugar, en un determinado tiempo también, ¿verdad? Muy bien, Kiarita, gracias. Ahora voy a pedir a David que me lea la estructura de la narración. A ver, no sé si podemos leer ese cuadro. ¿Cómo leeríamos el cuadro? A ver, David, ese cuadro, ¿cómo se leería? Dice estructura y lo demás. A ver. Estructura de la narración es el inicio, Ya, muy nudo bien. y desenlace. Muy bien, David. La estructura de la narración tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Perfecto, David. Muy bien. Entonces no se olviden eso, ¿eh? Inicio, nudo y desenlace. ¿Qué estructura es esta? La estructura de la narración. Creo que eso ya lo conocían. Ahora voy a pedir a Camila que nos lea acerca de la estructura de la narración. A ver, Camila, tú vas a leer el inicio, Kiara va a leer el nudo y el desenlace va a leer David. Empezamos con Camila. ¿Te escuchamos, Camila? Creo que Camila no está, ¿no? Algo pasó con su conexión de Camila. A ver, vamos con Kiarita. Kiarita, léenos el inicio, por favor. Algo pasó con Camila mientras esperamos. A ver si nos puede dar lectura Kiarita. Comienzo de la historia se presenta a los personajes y su entorno. Muy bien, Kiarita. ¿Qué puedes tú rescatar de lo que acabas de leer? ¿Qué es el inicio entonces? El inicio es, Kiarita, ¿qué será el inicio? Es un comienzo de la historia. Muy bien, Kiarita, el inicio es el comienzo de la historia. ¿Y qué sucede en el inicio, Kiarita? ¿Qué más sucede?
Se presenta a los personajes y su entorno. Muy bien, Kiara, gracias por tu participación. El inicio, así es cuando comienza la historia, y el inicio también ahí nos dice que se presenta a los personajes y su entorno. ¿Qué quiere decir? Que en la parte del inicio, cuando yo cree mi narración, cuando yo empiezo por el inicio, obviamente que voy a empezar, ¿qué sucede? Voy a presentar el comienzo de la historia y voy a presentar a los personajes y a su entorno. ¿Para qué? ¿Para qué esto es importante? Para que el lector, quien va a dar lectura, comience a tener una idea de lo que va a leer, dónde va a ocurrir y qué personajes se desenvuelven en esta historia. ¿Sí? Entonces, por eso es el inicio, para poder transmitir al que va a leer la lectura, darle una idea de lo que se va a hablar, contándole acerca de los personajes y en qué momento ocurrió, el lugar y los hechos. A ver, David, léeme el nudo, por favor. Es el conflicto de las situaciones planteadas en el inicio. Muy bien. Dice que en el inicio, ¿qué pasaba? Contábamos la historia, presentábamos los personajes, pero ya en el nudo es el conflicto. ¿Qué significa el conflicto? Significa que es las situaciones que se presentaron en el inicio, en el nudo ya comienzan a detallarse más. Más se detallan los hechos, las actuaciones de los personajes. Muy bien, muy bien. A ver, el desenlace, voy a dar lectura, en lugar de Camila, le voy a dar lectura. A ver, es más breve, se conoce el final del conflicto. El desenlace dice que es uno de las partes más breves porque se conoce el final del conflicto. ¿Sí? Sucedieron hechos, conflictos dentro del relato. Ya el desenlace es la parte final, donde utilizamos a veces la palabra finalmente, ¿no? Finalmente, Pinocho se encontró con Gepetto, que fue a rescatarlo, y fueron felices para toda la vida, algo así, ¿no? Pero utilizamos a veces la palabra finalmente, ¿verdad? Muy bien. Vamos a seguir con nuestras diapositivas, y ahí tenemos otra diapositiva, ¿verdad? Seguimos con los elementos, ¿ya? Primero era la estructura, inicio, nudo y desenlace. Ahora vamos a presentar los elementos. Muy bien. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando obviamente de las partes importantes que debe tener una narración, ¿sí? Vamos a ver qué elementos tiene la narración para que sea considerada como tal. Muy bien, voy a pedir a Camilita que nos lea la parte de los personajes y el narrador. A ver, Camila. Los dos, personaje y narrador. A ver si nos puede dar lectura, Camila. Si nos escuchas. Bien. Entonces, como Camila se está conectando al parecer, ¿sí? Entonces, vamos a pedir, en este caso, a Kiara que lea el personaje y el narrador, David. Iniciamos, Kiarita. Personajes. ¿Quiénes son los personajes, Kiarita? Seres que participan en la historia pueden ser principales o secundarios. Muy bien, muy bien. Dice que los seres que participan en la historia pueden ser, una es que puedan ser principales y el otro que puedan ser los secundarios, ¿verdad? Vamos a ver. Narrador, David. ¿Quién es el narrador, David? No te escuchamos. Activa tu micrófono. A ver. ¿Quién El es el narrador es el narrador? quien relata, es quien relata
es quien relata la historia, puede estar en primera, segunda, tercera persona. Muy bien. Acá quiero detenerme un poco para explicar esta parte. El narrador, dice, es quien relata la historia, quien cuenta, ¿sí? La historia. Pero miren, dice que puede estar en primera persona, en segunda y en tercera. Chicos, yo quiero que me presten mucha atención aquí en esta parte, ya, porque muchos niños nos equivocamos en esta parte. Cuando decimos, a ver, en primera persona, hay que reconocer que existe. Primera persona es el yo. Segunda, tú. Y tercera, él o ellos. Bien, miren, cuando decimos que se cuenta en primera persona, ¿qué significa, profesor, eso? Significa lo siguiente, escuchen. Significa, por ejemplo, que yo comienzo a contar así, ¿ve? Yo estuve una vez en un lugar muy hermoso. Había un lago y yo me sumergí en el lago y comencé a bañarme porque había una hermosa laguna que me encantaba. Entonces, estoy contando en primera persona. Estoy diciendo que me encantaba, me gustaba, nadaba. Entonces, eso significa, como yo estoy diciendo, contaba, me gustaba, nadaba, estoy contando en primera persona, que yo estaba dentro, pareciera, en el cuento. En la segunda persona, profesor, ¿cómo es segunda persona? Por ejemplo, cuando decimos, y usted estaba en el lago y usted se metió a nadar, o usted estuvo, o tú estuviste dentro de la laguna y tú nadaste, ¿no? Estamos contando en segunda persona, el tú. Y cuando cantamos de tercera persona es cuando contamos así, ¿no? Y entonces Pinocho se fue a jugar con sus amigos y olvidó la hora y se demoró mucho y Gepetto comenzó a buscarlo. Ahí estamos contando en tercera persona porque estamos hablando de Pinocho, de él, tercera persona, Pinocho, ¿sí? Muy bien, una persona lejana, por así decirlo, estamos contando en tercera. En segunda, cuando hablamos de tú, ¿sí? Y en primera, cuando yo hablo de mí, dentro de un cuento o de un relato, puede ser. Muy bien, vamos al lugar. ¿Qué es el lugar? El lugar es el escenario donde se desarrollan las acciones. Y el tiempo es el momento cuando ocurren. Puede ser presente, puede ser pasado o puede ser futuro. ¿Sí? Había una vez, pasado, ¿verdad? O cuando decimos la palabra alguna vez sucederá en el futuro lo siguiente. Son palabras que no remontan al presente, al pasado y al futuro. Otro elemento, profesor, de la narración son los hechos. No se olviden, los hechos que son las acciones, los hechos son aquellas situaciones que se desarrollan dentro de la historia. Muy bien, profesor, entonces, en resumen, a ver, profesor, déjanos un resumen de todo. ¿Cómo sería? Muy bien, el resumen de todo sería lo siguiente. Dice, elementos de la narración. 1. ¿Cuál es el primer elemento? Personajes. Personaje. Segundo elemento, Narrador. narrador. El tercer elemento, Lugar. el lugar. Muy bien. Sigamos con los elementos. El siguiente elemento, ¿qué será? A ver, ¿alguien me puede adivinar? El tercer Personaje. elemento, hechos. Tiempo y obviamente viene después los hechos. Muy bien, está muy bien, chicos. Entonces ahí están los elementos de la narración, los personajes que pueden ser los principales y los secundarios. Profesor, ¿qué son los principales y secundarios? Los principales, por ejemplo, en el cuento de Pinocho, ¿quiénes son los personajes más principales? Gepetto y Pinocho. Y los personajes secundarios, ahí podría ser la ballena, el lobo, y otros personajes que están dentro de la historia, pero se le llama secundarios. ¿Por qué? Porque no son aquellas personas que están durante todo el cuento llevando su historia. Cuando hablamos de Pinocho, estamos llevando la historia de Gepetto y de Pinocho. Ellos son los personajes que se desarrollan durante toda la obra, toda la lectura. ¿Sí? Bien. Ahora, miren aquí este cuadro, chicos, y yo quiero que entiendan una parte. Miren.
Ahora vamos a hablar, el cuento es una narración corta. ¿Qué es el cuento? Narración corta de hechos reales o imaginarios. No se olviden, el cuento es también una narración, pero corta, de hechos reales o de hechos imaginarios, que uno puede crear también sus hechos, crear un relato, una historia, ¿sí? A ver, ahora vamos por el cuento. Dice que el cuento presenta elementos, estructura también y diálogo, ¿sí? A ver, ¿cuáles son los elementos del cuento? Miren qué elementos tiene el cuento. David, ¿qué elementos tiene el cuento según el cuadro? Es tiempo, lugar, hechos y hechos. No. Personajes, tiempo, lugar y hechos. Muy bien, personajes, tiempo, lugar y hechos. ¿No te parece parecido a la estructura a los elementos de la narración? Pues sí, son los mismos, porque el cuento es un tipo de narración y por lo tanto tiene personajes, tiempo, lugar y hechos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una narración también, ¿ya? Muy bien, ya vimos sobre ese tema, ¿verdad? El tiempo puede ser presente, pasado, futuro, los personajes principales o secundarios, el lugar puede ser real, un lugar puede ser real, Trujillo, Porvenir, el Perú, un lugar real, o ficticio. Este puede ser debajo de la Tierra, o en el planeta Marte, en el planeta Júpiter, lugares ficticios donde pueden desarrollarse muchos hechos. Profesor, pero el Marte es un lugar real. Sí es cierto que es un lugar real, pero no creo que sucedan hechos reales en Marte de los personajes que de repente que quisiéramos comunicar o crear un cuento. Bien, estructura. Miren, la estructura es igual, inicio, nudo y desenlace. ¿Se dan cuenta que tiene la misma estructura de la narración? ¿Por qué? Porque el cuento es una narración, no se olviden. Y los diálogos, exacto, el cuento presenta diálogos, conversaciones que surgen entre los personajes dentro de la narración, ¿sí? Si no hubiera diálogo, ¿cómo pudiéramos enlazar los hechos? No se podría. Bien, chicos, miren acá, esta es la actividad que yo les voy a dejar después de colocar su título. Miren la pantalla, por favor, porque ya estamos terminando esta parte, la explicación de este tema. Miren, dice, lee el cuento Los gusanitos gigantes de Ica y luego observa el siguiente esquema y completa la información en tu cuaderno de acuerdo a cada parte del cuento. ¿Sí? Miren, ahí está un cuento que se llama Los gusanos gigantes de Ica. Gusanos gigantes de Ica. Este cuento tiene personajes, tiene lugar, tiene tiempo, tiene su inicio, su nudo y su desenlace. Yo quiero que ustedes encuentren los personajes, el lugar, el tiempo, el inicio y nudo, desenlace, ¿de dónde? De este gran cuento. ¿Sí? De este cuento. Profesor, pero ese cuento yo no lo tengo. Profe, A ver, David. pero no, ¿de dónde va? Eso tenemos que buscar por internet para sacarlo copia. Justamente estaba explicando eso, David. Profesor, pero ese cuento yo no lo tengo. ¿De dónde lo voy a sacar? Y para ir al internet y todo eso va a ser un problema. Muy bien. El profesor ha colocado aquí el cuento, la lectura, Los gusanitos gigantes de Ica. Esa es una parte y esta es la otra parte. Ustedes tienen que dar lectura. Una vez que ustedes dan lectura, ustedes van a llenar este cuadro, ¿sí? Van a llenar este cuadro alegando los personajes, quiénes actúan en ese cuento, el lugar, en dónde están, en qué lugar, el tiempo, presente, pasado, futuro, inicio. ¿Cómo inició el cuento? Ah, profesora, acá el inicio, voy a copiar toda la parte del inicio, ¿verdad? No. No va a copiar todo, sino como un pequeño resumen de ese inicio de ese cuento. El nudo, profesora, ese sí lo copiamos todo. Tampoco. En el nudo contamos los hechos más importantes, nada más. Como un pequeño resumen, ¿ya? No me vayan a copiar todo el cuento. Y el desenlace, la parte final. ¿Cómo termina este cuento? ¿Sí? Muy bien, para entrar a la lectura,
voy a pedir, vamos a leer solo la primera parte. A ver, si no da tiempo, lo leemos todo. A ver, ¿quién está en línea? A ver, están en línea. Muy bien, están los dos allí. A ver, voy a pedir ahora a David que me lea toda esa parte que está ahí en la pantalla. David. Sí, profesor. Pasaron 4 semanas y la secretaría del alcalde llamó a la directora del plantel donde Juan estudiaba para decirles que el 12 de octubre iban a celebrar en el pueblo de Ica la llegada del manantín. Comentaron este acontecimiento el señor Tony Claro, alcalde de Ica, empezó a cercar un pozo en la playa con la ayuda del manatí, se sienta como en su casa. El lugar estaba cercado de bellas plantas y palmeras. De pronto salieron de la arena los gusanos gigantes de la Pachamama. Muy bien. Dice que, ¿de qué trata el cuento, David? ¿Estás entendiendo de qué estás dando lectura? A ver, cuéntame, más o menos de qué trata. A ver, ¿estás entendiendo? Trata de que ¿Quién iba a llegar al pueblo? ¿Quién iba a llegar al pueblo? Aquí está, ve. Manatí, la llegada del manatí. La radio y la prensa comentarán este acontecimiento. El señor Tony Caro, el alcalde de Ica, empezó a acercar un pozo en la playa con la ayuda de los amiguitos de Juan para que el manatí se sienta como en su casa. El lugar estaba cercado de bellas plantas y palmeras. De pronto salieron de la arena los gusanos gigantes de la Pachamama. ¿Qué significa Pachamama? Madre Tierra. Kiara, lees esta parte. Kiarita, ¿lees esa parte, por favor? No está Kiara, se fue, seguramente algo pasó. Dice, estas tierras son sagradas que hacían... ¿Qué están haciendo ustedes? Preguntó uno de los gusanos. Todos los niños se asustaron y se alejaron corriendo por la arena. Solo quedaron el alcalde y Juan, que hablaron con los gusanos. Estamos embelleciendo el lugar para un famoso visitante. Pueden estar tranquilos que no vamos a hacer daño a la madre tierra. Miren cómo el sol sonriente nos alumbra por este acontecimiento, dijo el alcalde. Bienvenidos sean, dijeron los gusanos y se alejaron. El alcalde dijo a Juan, el cacique de Loreto estará aquí con sus loros y cóndores, traerá regalos y ofrecerá su amistad al manatí. Viviremos un día maravilloso. Muy bien, lo que tenemos que hacer aquí prácticamente sería darle la lectura sobre este tema y vamos a colocar aquí los personajes, ¿verdad? ¿Quiénes son los personajes principales? Aquí encontramos, en este caso, al alcalde, por ejemplo, ¿verdad? Encontramos al alcalde, encontramos a los gusanos, ¿sí? Que son también la parte de los personajes principales. ¿Dónde ocurre? Creo que lo tenemos muy claro, ocurre en Ica, ¿verdad? El tiempo, ustedes tendrán que ponerlo ahí si es presente, pasado o futuro. En el inicio, ¿cómo empezó esta lectura? El nudo va a contar los hechos que sucedieron y es el desenlace, cómo terminó este tipo de lectura. Muy bien, chicos, que tengan muy buenos días. Espero que el tema haya quedado claro y recuerden mucho que la estructura, ¿sí? La estructura del cuento es muy parecido a la estructura de la narración. La narración tiene la misma estructura y el cuento también. ¿Por qué, profesor, sucede eso? Sucede eso porque el cuento es un tipo de narración.
Y por lo tanto, si es un tipo de narración, va a tener los elementos y la estructura de una narración. Muy bien, chicos, que tengan ustedes muy buenos días y conmigo será hasta otra oportunidad. Ustedes pueden escribirme a mi número de WhatsApp o enviarme un audio, pero que todo sea por WhatsApp para que yo pueda responderlo en cuanto me llegue el mensaje, pueda responder a todos ustedes. David, ¿alguna consulta? Acabó la clase ya. No te estoy escuchando muy bien, David. Dime. ¿Ya va a acabar la clase? Sí, David, ya terminamos la clase y ya explicamos cuáles son los elementos, cuál es la estructura de la narración. Ahora lo que tenemos que hacer es ese cuadro que he pedido hacer en sus cuadernos y busquen a los personajes, en qué tiempo se habló, su inicio, su nudo y su desenlace de ese cuento. Cualquier consulta me lo hacen saber. ¿Ya, hijo? Que tengas un buen día. Sí, profe, chao. Ya nos vemos, cuídate.